Buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente me estoy comunicando por este medio para seguir el desarrollo de las clases de Derecho Sucesorio, primera sección, turno noche de la queridísima Casa de Estudios de la Universidad Nacional de Asunción. Espero que todos sigan bien, gozando de salud y con ganas de, sobre todo, ¿verdad?, de seguir con el desarrollo de esta materia que están... que para mí, ¿verdad?, sobre todo es una materia tan linda y tan amena. Bueno, vamos desde ya y a partir de esta clase hasta terminar el programa, vamos a ver todas las instituciones que forman parte de la sucesión testamentaria. Había dicho ya en la primera clase que desde el punto de vista de nuestro sistema jurídico existían dos maneras de que se pueda realizar la transmisión de los bienes de una persona a sus herederos: la sucesión legítima, de la que ya hablamos, y la sucesión testamentaria, de la que vamos a hablar a partir de esta clase en específico. ¿Cómo comenzamos a hablar de la sucesión testamentaria? ¿Verdad? Diciendo lógicamente que esta sucesión es aquella en la que existe un acto jurídico que hace nacer la transmisión bajo esta modalidad o con esta modalidad. Ese acto jurídico se denomina testamento. Por lo tanto, la sucesión testamentaria es aquella que se abre, en virtud de la existencia de un acto jurídico llamado testamento, por el cual una persona instituye herederos y dispone de sus bienes para después de su muerte. Entonces, eso implica la sucesión testamentaria. Acá vemos que en este tipo de sucesión o transmisión hereditaria predomina la voluntad de quién, del dueño del patrimonio, que en vida él mismo decide realizar ¿qué cosa? La institución de herederos y la consecuente disposición de sus bienes. Entonces, cuando se abre una sucesión testamentaria en virtud a la existencia de un testamento, ya no existe la sucesión legítima, porque sabemos también que la sucesión legítima es sucedánea a la sucesión testamentaria. Es decir, solamente en el caso que una persona fallezca y no deje solamente en el caso que una persona fallezca y no deje testamento, se abre la sucesión legítima. Porque en el caso que deje testamento, este testamento esté formalizado de acuerdo a las prescripciones establecidas en la ley en cuanto al cumplimiento de las formalidades y que no sea atacado, ¿verdad?, de nulidad, que no haya una revocación y que no sea declarado caduco, este testamento es válido y debe ser ejecutado. Entonces, la determinación de los herederos y la distribución de los bienes o disposición de los bienes se realiza de acuerdo a la voluntad del dueño del patrimonio y para nada interviene en este caso entonces la ley, es decir, se abre específicamente la sucesión testamentaria. Ahora bien, ¿qué es el testamento? Es muy importante también recalcar que no existe o no puede existir sucesión testamentaria sin testamento. La cabeza, el origen, la razón de ser de la sucesión testamentaria es el testamento, por lo cual entonces una persona necesariamente debe realizar testamento. Lastimosamente en nuestro país no existe una tradición en las personas, en los sujetos, de realizar testamentos. Son muy pocos los casos de apertura de sucesiones testamentarias. Es por eso también de que hay muy poca jurisprudencia con respecto a cuestiones o controversias o situaciones que surgen a raíz de la ejecución de un testamento. Lastimosamente, ojalá que realmente por todos los medios, de todas las maneras, se vaya difundiendo un poco la existencia de esta posibilidad que una persona decida del destino de sus bienes a través del testamento. Entonces se vaya incrementando en las personas el deseo y sobre todo, ¿verdad?, las ganas de realizar un testamento. Bueno, ya me aboco directamente a hablar sobre el testamento y sus caracteres. Ya sé que después tienen una clase, parece de técnica jurídica, así que no me voy a extender tanto, va a ser una clase cortita, así que no se preocupen, aquellos, ¿verdad?, que están conectados y me están siguiendo, no les voy a cansar. Bueno, los caracteres del testamento, pero primero tenemos que dar el concepto. ¿Qué es el testamento? El testamento es un acto jurídico, escrito, solemne,
por el cual una persona dispone de todo o parte de sus bienes para después de su muerte. Existe la posibilidad que una persona disponga entonces de todos sus bienes o de parte de sus bienes. No existe la obligación de que cuando una persona decide realizar un testamento, incluya en ese acto jurídico todos los bienes que tenga en ese momento. Puede incluir, de acuerdo a lo que más le convenga o a su deseo, parte de los bienes o todos sus bienes. En ese caso, entonces, van a coexistir cuando una persona a través del testamento dispone de parte de sus bienes, no de todos, y muere en esa situación. Entonces significa que va a morir en parte testado y en parte intestado, lo que implica que necesariamente se van a tener que abrir las dos sucesiones. ¿Para qué? A los efectos de la determinación de quiénes son los herederos y la distribución de todos sus bienes, es decir, de la totalidad del patrimonio a través de las dos sucesiones legítima y testamentaria, que son perfectamente sucesiones que pueden coexistir porque la ley lo permite, al decir que una persona no tiene la obligación de, cuando realiza testamento, incluir en este acto jurídico todos sus bienes. Bueno, entonces, de este concepto del testamento, que fue, digamos, que muchísimos autores han elaborado conceptos y definiciones del testamento, y en la mayoría de ellos están incluidos los caracteres. En el mismo que mencioné recién, algunos caracteres ya me he referido, es decir, están incluidos dentro de lo que es el concepto, y vamos a ir desglosando todos los elementos o características que constituyen el testamento, porque es muy importante determinar, cuando existen dudas, si lo que hizo una persona cuando realiza un acto de disposición de bienes es testamento o es otro acto jurídico parecido al testamento, también de disposición de bienes, pero no es testamento. Entonces es muy importante, por eso, conocer bien y incorporarse y adentrarse bien en cuáles son las características del testamento. Bueno, primero dijimos que es un acto, pero ¿un acto de qué tipo? Un acto jurídico. ¿Y jurídico por qué? Porque produce consecuencias en el ámbito jurídico. En cierta manera, ¿qué es lo que hace una persona cuando realiza un testamento? Dispone de sus bienes, instituye herederos. Entonces, es un acto voluntario, lícito, por el cual una persona transmite sus bienes. Es un acto de disposición. Y por esta razón, entonces, entra en la categoría de acto jurídico y está regido por todas las disposiciones que tienen que ver con respecto a la capacidad de la persona que va a realizar este acto jurídico, que están, sancionadas en nuestro Código Civil. Y también existen, disposiciones específicas en la parte, ¿verdad?, del libro quinto, que trata de derecho sucesorio, que también hacen referencia a la capacidad de la persona que puede realizar este acto jurídico lícito. La segunda característica es un acto escrito. Acá tengo una pequeña anotación porque no me quiero olvidar ninguno de los caracteres que son tan importantes, entonces por eso miro un ratito al costado. Bueno, es un acto escrito. Es un acto escrito porque, si bien el testamento nace, ¿verdad?, en el derecho romano como un acto no escrito sino oral, porque en un principio, en el derecho romano primitivo, los ciudadanos romanos testaban a viva voz delante de una asamblea. Entonces era permitido el testamento oral, o llamado también por ellos testamento nuncupativo. En nuestra legislación solamente está permitido el testamento por escrito, es decir, tiene que haber una escritura. No puede ser entonces un testamento oral, y tampoco se admite hasta hoy día los testamentos realizados a través de medios digitales, a través de grabaciones, cintas magnetofónicas, etc. Ahora bien, me parece interesante que en una revisión del Código Civil se incorpore la posibilidad, lógicamente con todas las seguridades del caso,
de que se pueda realizar el testamento no solamente en forma escrita, sino también utilizando las modernas herramientas digitales. Eso me parece que va a ser muy interesante. Bueno, la tercera característica es que es un acto solemne. ¿Y solemne por qué? ¿Qué significa la solemnidad? El cumplimiento de formas. Y las formas que se impone a la celebración o al perfeccionamiento del testamento no hace a la prueba de este acto jurídico, sino hace su existencia misma. Por lo tanto, estas formas no son ad probationem, sino ad solemnitatem, lo que significa de que a la más mínima desviación, a la más mínima irregularidad, al no cumplimiento de las formas exigidas para la redacción del testamento, este puede ser atacado de nulidad. Entonces, las formas impuestas hacen a la existencia misma del testamento. Por ejemplo, una de las formalidades en uno de los testamentos o clases de testamentos que vamos a ver más adelante es en el testamento hológrafo, llamado hológrafo, que es aquel que debe ser redactado de puño y letra por el testador. En el caso de que, por ejemplo, aparezcan una línea, la letra de otra persona digamos, en el cuerpo de la redacción del testamento, eso invalida todo el testamento. Entonces, fíjense, en este tipo de testamento se exige que completamente, desde la fecha hasta la firma, la grafía, la letra pertenezca al otorgante del acto. Y el cumplimiento de esta formalidad, vuelvo a repetir, no hace a una exigencia a los efectos de la prueba de la existencia del testamento, sino que hace a su existencia misma y, más que a su existencia, a su eficacia y validez. Entonces, sí o sí, el único testamento en cuanto a su forma que se permite en nuestra legislación es el testamento escrito. Después tenemos, ¿verdad?, que otra de las características es que el testamento es revocable. ¿Qué significa que el testamento sea revocable? ¿Qué significa la palabra revocación? Es la posibilidad que se le da a una persona que ha otorgado un acto jurídico a desdecirse, es decir, a arrepentirse, a dejar sin efecto ese acto jurídico por otro acto posterior. Entonces, eso implica, en términos generales, la revocación. Como el testamento es un acto de última voluntad, ¿y por qué decimos que es un acto de última voluntad? Porque debe plasmar el último deseo, la última aspiración, la última voluntad del causante con respecto a quiénes van a ser las personas que van a asumir la calidad de herederos y quiénes van a ser los beneficiarios con sus bienes. Entonces, se dice que es un acto de última voluntad. Entonces, esto permite que esa última voluntad vaya mutando, vaya cambiando. Es decir, una persona puede hacer hoy su testamento, dentro de 2 o 3 meses variar esa voluntad porque cambiaron las circunstancias que le motivaron a hacer ese acto jurídico, y entonces puede perfectamente dejar sin efecto el anterior y realizar otro testamento. Eso implica la revocación. Es cuando el testamento realizado por una persona es dejado sin efecto por él mismo o por ella misma por otro testamento posterior. Porque acá lo importante en el testamento es que siempre este debe reflejar, debe ser el resultado de la última voluntad del causante. Y el causante, insisto, puede cambiar de voluntad en cualquier momento. Entonces, la manera que tiene una persona que ya ha otorgado testamento de desdecirse, de dejar sin efecto un testamento ya otorgado, es realizando otro testamento posterior. Y no existen límites en cuanto a la cantidad de testamentos que una persona puede realizar. Puede realizar 2, 3, 4, 5, 10, 20 testamentos. El que va a valer siempre, lógicamente, que cumpla todas las solemnidades establecidas por la ley, va a ser el de fecha ulterior, es decir, el testamento o el último testamento otorgado antes de la fecha de fallecimiento del causante. Bueno, unilateral. ¿Qué implica la unilateralidad? Que es un acto jurídico que para su perfeccionamiento no requiere
la anuencia, el consentimiento de los beneficiarios del acto. Es decir, por la sola voluntad el causante otorga su testamento y con esto queda perfeccionado este acto jurídico. No necesita que los beneficiarios, llámese herederos o legatarios, acepten el testamento en vida. Recién, una vez que ocurra el fallecimiento del causante, ya sea los herederos, legatarios, pueden y tienen la posibilidad de aceptar o repudiar ese testamento, pero en vida no pueden realizar absolutamente nada. ¿Por qué? Por la característica de que el testamento es un acto de última voluntad y que si bien es perfeccionado en vida del otorgante, a los efectos que tenga eficacia o que cobre vida, se requiere la muerte del otorgante. Bueno, seguimos. Además de ser unilateral, es un acto personalísimo. ¿Y qué implica la característica de que sea un acto personalísimo? Significa que solo el testador puede realizar este acto jurídico. Debe trasuntar siempre este acto su voluntad directa. ¿Qué significa esto? De que el testador no puede otorgar testamento a través de otra persona, es decir, dándole a otra persona la facultad de disponer por él en el acto testamentario, o en todo caso otorgando poder a alguna otra persona para que en su nombre otorgue el testamento. En estos casos, si se ha otorgado un testamento en estas condiciones, es decir, a través de interpósita persona, el testamento no tiene ningún valor porque es un acto personalísimo. Se exige entonces para su otorgamiento que la voluntad sea la del testador y de nadie más. Entonces no se puede otorgar testamento por poder, no se puede otorgar testamento por interpósita persona, ni digamos encargándole a otra la redacción del contenido de este acto jurídico de última voluntad. A ver, ¿qué se hace en el testamento? Fundamentalmente dos cosas. ¿Cuáles son estas dos cosas que se hacen en el testamento? Se instituye herederos y se dispone de los bienes. Entonces, estas otras dos son también características del testamento, es decir, de que por el testamento se instituye herederos. ¿Y qué significa instituir herederos? En términos sencillos, instituir herederos significa designar herederos, nombrar herederos. ¿Y quiénes son los herederos? Las personas que van a asumir la titularidad con respecto al patrimonio transmitido por el autor o por el causante o testador, en este caso de la sucesión testamentaria. Esos son los herederos. Entonces, a través del testamento, lo que hace el heredero es deliberar y cuando decide quiénes van a ser los herederos, entonces plasma esa decisión, esa voluntad en el acto jurídico denominado testamento, diciendo, designo como mis herederos a fulanito, menganito o sultanita, ¿verdad? En estas condiciones. Ahora bien, esa designación de herederos, y acá voy a dar una simple, ¿verdad?, introducción al tema, porque vamos a hablar con más profundidad en clases, ¿verdad?, más adelante. Esta designación de herederos tiene que ser clara, tiene que ser precisa, no precisamente utilizando una fórmula sacramental, porque nuestro código nos dice que en la institución de herederos el otorgante del acto tiene que mencionar a la persona con nombre, apellido, número de cédula y demás características. No, dice que una vez abierta la sucesión testamentaria, sea posible conocer y que no haya confusión con respecto a la persona designada. Entonces, se le puede designar a la persona utilizando el nombre y apellido con el número de cédula, utilizando el nombre de pila, utilizando la posición que ocupa dentro de la relación de parentesco. Por ejemplo, dice el testador, instituyo como heredera de todos mis bienes a mi hija y le dejo todos mis bienes. No hace falta que se ponga en este caso el nombre cuando es de público y notorio conocimiento que ese testador tiene una sola hija. Entonces ya se va a saber que la institución de herederos es para la única hija que se llama tal.
No sé si me explico. Entonces, eso en cuanto a la institución de herederos. Debe determinarse, o mejor dicho, debe poder el juez saber a qué persona se refiere el testador cuando ha instituido heredero testamentario, porque si el juez tiene dudas con respecto a si es menganito o sultanito, eso puede ocasionar la nulidad de la institución testamentaria. Que además de instituir herederos, ¿qué más hace? ¿Instituye nomás herederos? No tiene sentido. Le otorga o le regala sus bienes a estos herederos. Y digo le regala porque sabemos que el testamento es un acto de disposición gratuito, aunque en algunos casos se imponga algún cargo. En el caso, por ejemplo, de los instituidos como legatarios, de todas maneras siempre la transmisión operada a través de un testamento es de carácter gratuito. Bueno, ¿qué implica la disposición de los bienes? De que además de la determinación o designación de herederos, el testador individualiza a los herederos y también distribuye sus bienes a favor de estos, le asigna porciones o en todo caso en forma genérica dice: instituyo como mis herederos a fulano y menganos y le dejo todos mis bienes. En ese caso entonces hay una institución en el universo de los bienes, lo que va a significar que necesariamente los herederos van a tener que ponerse de acuerdo con respecto a qué bien que le va a corresponder a cada uno. Es decir, que van a tener que discutir con respecto a la partición de los bienes. Sin embargo, se da la posibilidad que el testador no solamente instituya herederos y les asigne sus bienes en forma genérica sin determinar, digamos, un bien en concreto o sin establecer las porciones. En ese caso, ¿verdad?, cuando realiza la institución así en forma genérica, ¿verdad?, universal, entonces vuelvo a repetir, necesariamente se tiene que realizar la partición y esto genera muchísimas complicaciones porque a veces los herederos no se ponen de acuerdo con respecto a qué bien le va a corresponder a cada cual. Pero sin embargo, cuando el testador, y esto quería decir, cuando el testador no solamente instituye herederos, sino también le asigna a cada cual un bien determinado, se acaban los problemas. ¿Por qué? Porque el testador avanza más allá de la institución de herederos y también ya hace la distribución de sus bienes. Y esta distribución siempre, lógicamente, que respete las porciones hereditarias de cada uno de los herederos instituidos en el testamento, debe ser cumplida. Es decir, los herederos no pueden desconocer esta distribución de bienes y los jueces sí o sí deben acatar lo dispuesto por el testador en cuanto no solamente a la institución de herederos, sino también a la distribución de los bienes. Con esto se evitan muchísimas complicaciones que puedan surgir, sobre todo en la etapa de partición de los bienes, porque esta etapa es muy conflictiva. Vuelvo a insistir, en el caso, ¿verdad?, que los herederos no se pongan de acuerdo con respecto a qué bien va a ser adjudicado cada cual. Y por último, la última característica es que es un acto post-mortem. ¿Qué significa un acto post-mortem? Después de la muerte. Es una expresión, ¿verdad?, latina que implica que es un acto para después de la muerte. ¿Y qué significa entonces post-mortem? Significa que si bien este acto jurídico se perfecciona en vida del causante, porque tiene que estar con vida para que el causante pueda otorgar el testamento, se completa o se cumplen todas las formalidades exigidas por la ley y una vez que el testador firme ese testamento queda completo y perfeccionado el acto. Sin embargo, no tiene eficacia jurídica. ¿Eficacia jurídica en qué sentido? Que las personas beneficiadas en el testamento, llámese herederos, legatarios, no pueden exigir que se cumpla el testamento en vida del otorgante. Deben esperar a que el testador u otorgante fallezca y recién ahí el testamento cobra eficacia. Es decir, se puede exigir el cumplimiento de todas las disposiciones insertas o de todas las cláusulas insertas en el testamento. Entonces, sí o sí, los herederos para exigir
o para pedir o para abrir el juicio sucesorio testamentario de una persona que saben que ha hecho su testamento en favor de ellos, tienen que esperar que fallezca esta persona. Es decir, en vida del testador no pueden exigir derecho alguno. Entonces, esta es la característica, o otra característica más del testamento, es decir, que es un acto post-mortem. Y justamente todas estas características están ligadas unas con otras. ¿Y por qué les digo? Por ejemplo, el hecho de que el testamento sea un acto post-mortem hace que justamente en cuanto a su celebración o formalización se exija el cumplimiento de una cantidad de formas a los efectos de que de asegurar que efectivamente esa haya sido la última voluntad del causante. ¿Por qué? Porque al momento en que este acto jurídico cobra eficacia y se va a ejecutar, el otorgante del acto ya no existe. Entonces no es posible preguntarle, porque ya murió, ya no existe el otorgante, si eso fue lo que dijo, si ese instrumento realmente es su intención o fue su intención o contiene sus disposiciones con respecto a la institución de herederos y disposición de bienes. Ya no es posible revivirle al otorgante del acto. Entonces es por esta razón, porque se trata de un acto post-mortem que se le rodea de una cantidad de solemnidades a los efectos justamente de asegurar de que este acto jurídico trasunte la última voluntad del testador. Bueno, en cuanto a quienes pueden otorgar este acto jurídico, quienes pueden testar, quienes pueden realizar testamento. Con respecto a la capacidad, que es la aptitud en este caso, para que una persona pueda otorgar testamento, existen disposiciones específicas en el libro quinto que trata lógicamente de nuestra materia, ¿verdad? Derecho sucesorio, y también se complementan con las disposiciones que existen en la parte general del código cuando trata de la capacidad. Ahora bien, debe entenderse que cuando hablamos de capacidad para testar, estamos hablando no de la capacidad para beneficiarse con un testamento, sino la capacidad para otorgar testamento, para realizar testamento. A eso nos estamos refiriendo. Entonces, la capacidad, y vuelvo a repetir, es la aptitud que tiene una persona para otorgar testamento. Es muy importante también que entiendan de que solamente a las personas físicas le está permitido realizar este acto jurídico. Es decir, solamente las personas físicas pueden otorgar testamento, no así las personas jurídicas. ¿Y por qué no las personas jurídicas? Porque las personas jurídicas no mueren, se disuelven. Entonces, por esta razón, a su muerte, lo que ocurre es que esos bienes, de acuerdo, ¿verdad?, a lo que decidan los dueños de esa sociedad o de esa asociación, entonces hay que ver qué pasa con esos bienes. Pero no es que una sociedad jurídica entonces puede otorgar testamento. El acto testamentario, es decir, el testamento, solamente puede ser realizado entonces por la persona física. ¿Qué características, qué requisitos, qué condiciones debe reunir una persona física para otorgar testamento? La ley dice que tiene que tener 18 años cumplidos, es decir, toda persona física a partir de los 18 años cumplidos puede otorgar testamento. Además de esta edad mínima que se requiere, que es la mayoría de edad, 18 años, que se considera cumplido a partir del momento mismo, es decir, a partir de las 0 horas que la persona cumple 18 años, ya puede otorgar testamento, a partir de este momento. Ahora bien, no solamente se requiere que esta persona física que cumpla 18 años o que ya haya cumplido mucho antes, en años anteriores, 18 años, tenga esa edad, o sea, mayor de edad, sino que además se requiere que al momento de otorgar el testamento esté en pleno uso de sus facultades físicas e intelectuales,
que le permitan discernir y tener voluntad para realizar este acto jurídico tan importante, por el cual nada más ni nada menos una persona dispone de sus bienes para después de su muerte. Entonces, además de tener 18 años, la persona tiene que estar en pleno uso de sus facultades mentales y las aptitudes físicas necesarias para otorgar testamento, a los efectos de que no sea cuestionado este acto jurídico una vez otorgado por la incapacidad del testador. ¿En qué momento el testador debe reunir, digamos, todos los atributos o todos los requisitos que se exigen para que la capacidad sea completa o esté completa? Al momento o al tiempo en que se otorga el testamento. Es decir, lo que el testador tiene que tener esa capacidad plena al tiempo de otorgar testamento. No importa lo que acontezca con esa capacidad antes de, digamos, realizar el testamento o después de culminado o perfeccionado el testamento. Por lo tanto, cuando se pretende cuestionar la validez de un testamento atacando la capacidad del otorgante, hay que ver si el testador al tiempo de la celebración del acto, del otorgamiento del acto, tenía la edad requerida, es decir, la edad mínima de 18 años, y estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Porque no se puede cuestionar la validez y eficacia de un testamento atacando o cuestionando la capacidad del otorgante diciendo, bueno, José hizo su testamento cuando tenía 25 años, estaba en pleno uso de sus facultades mentales, pero a los 30 se le declaró esquizofrenia, se le declaró insano, entonces perdió la capacidad. ¿Se puede en este caso impugnar el testamento? No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque al momento de realizar el acto, el testador estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Las circunstancias sobrevinientes después que hacen que sus facultades mentales estén, digamos, disminuidas o absolutamente perdidas, para nada afectaba la validez del testamento. Lo mismo, vamos a suponer que una persona estaba pasando por una enfermedad que le impedía realizar un testamento. Por ejemplo, un derrame, ¿verdad? Un derrame cerebral que le deja tetrapléjica a la persona. Lógicamente, en esas condiciones es imposible que una persona otorgue testamento. Sin embargo, después esta persona va recuperando el movimiento, va recuperando las posibilidades del habla, y por esas cosas de la vida y por un milagro de Dios se recupera y hace un testamento. Es decir, hacen un testamento en un estado de capacidad plena. Después fallece la persona que realizó el testamento en estas condiciones, y aquellos que quieren impugnar el testamento porque no les gusta, porque no fueron beneficiados, dicen, pero fulanito era una persona que estaba enfermo, que tuvo un derrame cerebral y quedó tetrapléjico, entonces por esa razón este testamento no es válido. En ese caso, esa impugnación, fíjense que no va a tener tampoco ningún efecto positivo, por el hecho de que esa enfermedad o esa disminución en cuanto a las capacidades físicas de la persona de otorgar testamento fueron anteriores a la fecha del otorgamiento. Entonces, siempre a los efectos de estudiar o de determinar si una persona era capaz o fue capaz cuando redactó su testamento, lo que hay que ver es al tiempo, es decir, si la persona cumplía con todos los requisitos de capacidad al tiempo del otorgamiento del acto. Vuelvo a insistir, no interesa a los efectos jurídicos lo que haya ocurrido antes ni lo que haya ocurrido después de la celebración del acto jurídico por una persona plenamente capaz. Por otra parte, ustedes ya saben que el Código Civil reputa capaz a toda persona, o plenamente capaz, ¿verdad?, a toda persona, mientras que no exista una declaración expresa de incapacidad. Eso significa de que en todos los casos en que se quiere impugnar la validez o eficacia de un testamento por la supuesta incapacidad del otorgante del acto,
Entonces, aquel que cuestiona la capacidad debe probar, es decir, acá siempre el que cuestiona la capacidad del otorgante debe justificar que efectivamente la capacidad de este sujeto que ha otorgado el testamento estaba, por alguna razón, estaba, viciada, es decir, o tenía un impedimento físico, un impedimento mental que impedía realizar el acto en forma voluntaria y con discernimiento. Entonces, la carga de la incapacidad recae siempre sobre la persona que cuestiona la capacidad del otorgante del acto jurídico. Esto es así. Entonces, la carga, vuelvo a repetir, probatoria está en aquel que impugna un testamento por un cuestionamiento en cuanto a la capacidad del otorgante del acto. Entonces, a ver, un poco recapitulando, es muy importante determinar entonces y saber a ciencia cierta cuál era el estado físico y mental de la persona al tiempo de realizar el testamento, porque eso es lo que importa. Qué capacidad, en qué situación se encontraba la persona al tiempo de la celebración del testamento. Ahora bien, también tienen imposibilidad de realizar testamento aquellas personas sordomudas que no pueden darse a entender por escrito. Sabemos que el testamento es un acto escrito, por lo tanto, la única posibilidad que tienen los sordos mudos de otorgar testamento es si pueden darse a entender por escrito, es decir, perfectamente puede darse la situación de una persona que por un accidente haya perdido la audición y también haya perdido el habla, pero ha aprendido a expresarse a través, ¿verdad?, de la forma escrita. Entonces, en ese caso, a esta persona no le está vedada realizar el testamento. Lógicamente hay que ver qué tipo de testamento, porque hay, digamos, varios tipos de testamentos y de acuerdo a cuál puede realizar, entonces va a tener la posibilidad de testar utilizando, ¿verdad?, las herramientas o las formas prescriptas para estos tipos de testamentos. ¿Qué pasa, verdad, por ejemplo, con los ciegos? Con los ciegos que sí pueden darse a entender, pueden realizar también testamento. Lógicamente, ciertos tipos de testamentos no pueden realizar, por ejemplo, el que les mencioné hace un rato, que es el testamento hológrafo, que exige que la persona, en este caso el otorgante, redacte de puño y letra su testamento. Lógicamente el ciego no lo va a poder realizar, pero sí va a poder realizar otro tipo de testamento, que es, por ejemplo, el otorgado ante escribano público, porque en ese caso de viva voz el ciego le puede redactar las disposiciones que van a ser insertas en el testamento, que va a ser en definitiva, ¿verdad?, elaborado por el escribano. Entonces, de esa manera el ciego puede realizar testamento. En definitiva, entonces, la regla en cuanto al otorgamiento del testamento es que solamente lo pueden realizar las personas físicas que estén en pleno uso de sus facultades mentales y también, ¿verdad?, físicas, que tengan 18 años cumplidos, que en el caso que sean sordomudos puedan darse a entender por escrito, y la misma cosa ocurre con respecto a los ciegos. Entonces, todas estas personas pueden otorgar testamento, lo que significa que aquellas personas que estén aquejadas por una enfermedad tanto física o mental, que les dificulte o les impida manifestar, ¿verdad?, su voluntad, y sobre todo, ¿verdad?, que les impida manifestar o que les impida tener discernimiento, porque eso es lo importante. Es decir, en cuanto a la capacidad, lo importante es que la persona pueda discernir qué es lo que está haciendo. Eso es lo que se exige en este caso, es decir, en el testamento, que la persona pueda discernir que está instituyendo herederos y que está disponiendo de sus bienes. ¿Por qué? Porque se trata de un acto nada más y nada menos que, como dije hace rato, muy importante,
a través del cual la persona dispone de sus bienes para después de su muerte. Entonces, no es un acto menor, es un acto que tiene muchísima trascendencia, y entonces por eso se exige que la persona que realice el testamento, es decir, el testador, esté con plena capacidad. Y la capacidad, vuelvo a repetir, es la aptitud que tiene que tener el otorgante al tiempo de otorgar el testamento. Bueno, con esto ya creo que terminé todos los tópicos referentes o que están insertos en la lección 17, que corresponde, ¿verdad?, a la sucesión testamentaria, específicamente, ¿verdad?, que trata del testamento y de la capacidad para otorgar testamento. Realmente no me quiero extender más, así les doy un tiempito para que descansen, porque ya están por empezar la clase siguiente, que creo que es de técnica jurídica. Bueno, que tengan un buen resto de jornada y estamos en contacto en cualquier momento. Buenas tardes.